Bien, hermanos, vamos a continuar, pero quizás antes de hacerlo, no sé si habrá alguna pregunta o alguna observación o algún comentario de ustedes aquí o de aquellos que están en el internet. Solo me gusta darles ahí un pedacito de tiempo para que interactúen conmigo si quieren, si no, no hay problema. Tienen que hacerle clic en Start Sharing en la cámara. Ahí está. ¿Tengo que repetir lo que dije? No, salió el audio. Me oyeron, hermanos, ahora me están viendo. Si tuvieran algún tipo de comentario a este momento, pues estamos bien, si lo quieren hacer, si no, perfecto. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Están bien conmigo? ¿No se me están durmiendo? Yo sé que este tipo de cosas a veces es un poquito técnico y requiere un poquito de esfuerzo de parte del alumno. Hago todo lo mejor para que ustedes no se me pierdan en... En algún momento mencionó el argumento cristológico, pero no está ahí en la lista. Ahorita viene. El argumento cristológico yo lo dejo de último porque me parece importante que nos quedemos con él al final. Sigamos entonces, hermanos, los argumentos de la existencia de Dios: ontológico, cosmológico, teleológico, el moral. Está relacionado con la conciencia y los valores también, y que es universal y por eso se llama antropológico. Y el elemento cristológico, el argumento cristológico, que quizás en algunos contextos no será de mucho peso, ¿verdad? Para algunos esto de hablar de la existencia de Dios y decir que mi prueba es lo que Jesús pensaba, quizás en algunos contextos filosóficos, académicos no sea tan importante, y sin embargo los contextos académicos no son la realidad completa. Y eso es importante recordarle a nuestros estudiantes y recordárnoslo nosotros mismos. Cuando oímos nombres como Harvard, Yale y todos esos otros grandes universidades y pensamos que muchos de ellos no creen en Dios, nos aflige el corazón a algunos de nosotros pensando, ¿será que yo estoy aquí en otra parte del mundo y que estoy todavía en el medioevo o algo así? Por eso es importante leer a varios de estos hombres, yo diría muchos de estos ex ateos, que conocen el contexto, que saben y han vivido en ese contexto y se dan cuenta, no. Aquí hay un montón de gente también en una crisis existenciales, por lo que han afirmado, por lo que dicen, sus batallas muchas veces, las razones fundamentales para negar la existencia de Dios, no solo son argumentos académicos. Muchos de ellos tienen problemas de otro tipo, como los que les he mencionado también y les mencionaba en este tipo de libros. La vez pasada solo medio los mencioné, déjenme mencionarle fuera de orden. Aquí está el libro que les estaba mencionando de Richard Dawkins, famoso porque se llama la trampa, la mentira sobre Dios, ¿verdad? El hecho de que creer en Dios es simplemente una farsa o algo así. Y él hace un esfuerzo increíble ahí para mostrarnos que por qué él no cree a Dios. En esencia, él dice que la religión es dañina para el ser humano y que la creencia en Dios ha causado tantas cosas negativas y que precisamente por ahí hace una lista de cosas. Y en muchas de esas cosas, hermanos, uno tiene que ser sincero y decir, tiene razón. La religión, principalmente la religión organizada, ha causado muchos males y ha hecho muchos abusos y muchas cosas por las cuales muchas personas se alejan de Dios. Yo les decía a los hermanos en la otra clase en inglés, tenemos que echar esto no se lo decía así obviamente porque no puedo decirlo en inglés, pero debemos echar esto en nuestra matata, ¿verdad? Pan para nuestro matata, pero aquí sí lo puedo decir, fíjese hermano, pan para nuestro matata, porque debemos darnos cuenta que a veces la iglesia como tal se convierte en un obstáculo para la iglesia en Dios. El ejemplo más claro lo tenemos en este hombre. Este hombre hace todo lo posible y dos cosas aquí que quiero mencionar de él. En primer lugar, que la mayoría de las cosas que él dice no están conectadas directamente con creer en Dios. Es más, no creer con
no creer en la religión establecida. Y nosotros debemos hacer una diferencia. Es decir, creer en Dios es una cosa, negar la existencia de Dios es una, y estar en contra de ciertas organizaciones religiosas o de cierta organización religiosa es otra. Digamos, es un error de categoría seguir insistiendo de que Dios no existe porque la religión institucional es horrible. Lo cual puede ser cierto en algunos contextos, pero ninguna de las dos necesariamente se conectan. Y cuando uno lee a Dawkins, la mayoría de sus argumentos va más por la religión mala, la religión malvada. La segunda cosa que quiero mencionar de él, y él lo trata de minimizar en su libro, pero él es un hombre que fue abusado por un cura romano. Entonces, por un sacerdote católico abusado. Claro, él dice, no, esto no me afectó mucho, esto ya lo superé. ¿Qué va? Lo ha superado. Pues ahí está el libro otra vez. Ahí está el asunto. Entonces, debemos tener cuidado otra vez porque muchas veces la iglesia, los individuos, nos convertimos en los obstáculos para que algunos se conviertan en ateos prácticos y ateos teóricos, como este hombre aquí. Muy bien. Entonces, por eso yo insisto en la necesidad de volver a este argumento cristológico, en donde yo digo, otra vez, si yo quiero apostar mi vida sobre alguien o a alguien, perdónenme que se lo ponga así, yo les decía a los norteamericanos, como aquí todo es negocio, como aquí todo es negocio, y incluso el lenguaje que se ocupa es God is in the business of. God is in the business of. Okay, I want to be in the business of having Jesus as the foundation of my belief. Quiero tener a Jesús, estoy en el negocio de tener a Jesús como la fundación última de por qué creo lo que creo sobre Dios. Si Jesús se equivocó, entonces yo me voy a equivocar. Si Feuerbach se equivocó, si Dawkins se equivoca y yo me voy con ellos, también me equivoco con ellos. Pero aquí es donde entra el famoso Blaise Pascal, otro gran filósofo conocidísimo, seguramente algunos de ustedes lo recordarán de sus estudios de secundaria, de bachillerato, de college quizás. Era un filósofo cristiano serio también, filósofo reconocido, pero él es famoso, entre otras cosas, por sus pensamientos y por su famoso, en inglés se llama wager, el wager de Pascal, la apuesta de Pascal. Es decir, y esa era un dicho, un decir de Pascal. Miren, el wager, esta apuesta es bien sencilla. Yo creo que Dios existe, pero supongamos que no es así. Supongamos que estoy equivocado y me muero. ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? Nada. Pero supongamos que Dios sí existe y tú dices que no y te mueres. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? El famoso N.T. Wright, en una de las entrevistas que le hicieron, este hombre es uno de los famosos escritores del teólogos, historiadores del Nuevo Testamento, famoso por sus obras sobre el Jesús histórico, la resurrección de Cristo. Tiene un librón así que se llama La resurrección de Cristo, enorme. La gran mayoría de gente nunca va a poder leer ese libro, ¿no? El papá de él dije que le dijo, ¿quién va a leer esa cosa? ¿Quién va a leer ese montón de cosas sobre la resurrección de Cristo? Donde se mete con los más pequeños detalles sobre el contexto, los argumentos, y él termina creyendo, obviamente, afirmando la resurrección de Cristo. La entrevista que le hacían es, mire, la entrevistadora, ¿verdad? Doctor Wright, y si usted... hablemos hipotéticamente. Sé que usted me va a decir que esto es casi imposible. Usted me dice que Jesús resucitó y que está seguro y que las pruebas dirigen a eso. Pero ¿qué si usted está equivocado? ¿Pero qué si usted está equivocado? Esto es parecido al wager de Pascal.
T. Wright le dijo, mire, sí, ya me conoce, porque yo le voy a decir que es prácticamente imposible que eso suceda. Pero como queremos hablar hipotéticamente, si Jesús no resucitó y de repente aparece una prueba de esas que nadie puede refutar de que Jesús no resucitó, ¿ah? Entonces yo tiro mis libros a la basura y me voy a jugar golf, dijo él. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero si Jesús sí resucitó, y el que se equivoca es usted, no se puede ir a jugar golf. No hay golf en el infierno. Sí, es importante ese, por lo menos para mí el argumento cristológico es importante. Vamos adelante entonces, aquí solo repasando un poquito, les mencioné el caso de este escritor Francis Collins, que es un hombre reconocido, un científico reconocido, encargado del programa del genoma en los Estados Unidos por mucho tiempo. Les mencionaba también que aquí en la cosita del libro hay una especie de ilustración de eso, el genoma humano, ahí donde está el ADN de nosotros. Según este hombre de ciencia, dice que este ADN es tan complicado, tan complejo, que nada más se puede comparar a un lenguaje codificado. Hay un lenguaje puesto aquí que cuando lo codificamos resulta en lo que somos nosotros, resulta en lo que nos convertimos nosotros como seres humanos. Él piensa que este lenguaje, si es lenguaje, así como él lo dice, tuvo que haber sido escrito por alguien que sabía lo que estaba haciendo. No hay para dónde. Bueno, el asunto de William Dembski, él fue profesor de Southwestern hace un par de años. William Dembski, uno de los más conocidos científicos, hoy trabaja, si no mal estoy, en la Universidad de Waco. Es también uno de los hombres que está siempre estudiando, es un matemático y teólogo también. Interesante su posición del diseño inteligente. El universo reclama ser diseñado con inteligencia. No tengo tiempo para ir por todo eso, hermano. El otro libro que les mencionaba es de este señor Alvin Plantinga, que es un famoso teólogo y también apologeta evangélico, en donde habla sobre cómo es que conocemos a Dios, cómo es que se conoce a Dios. Él habla de, como ya les anticipé, de que Dios es uno de esas cuestiones que se deben dar por sentadas, como el aire que respiramos, en ese sentido. Hay algo más ahí, pero por cuestión del tiempo déjenme avanzar. De estos dos ya yo les había mencionado también algo. Este señor, Paul Kinghorn, es también uno de los, es anglicano, él, un matemático, físico, dice físico en español está bien, si yo trataba de decir físico en inglés, it's not physician, es physicist. Entonces, él es conocidísimo, una autoridad en esto, y este libro en especial lo he leído con delicia, La fe de un physicist, que cree un físico de una de las universidades más importantes de Inglaterra. Y otra vez, la creencia en Dios es requerida por el estado de la ciencia hoy, por lo menos para muchos científicos. Muy bien, pero alguien dice, bueno, supongamos que supongamos que decimos, ok, sí hay un Dios. Dice, sí hay un Dios, pero ¿por qué tiene que ser ese Dios el Dios cristiano y no el Dios hindú o los dioses hindúes? ¿Verdad? ¿Por qué no el animismo, ¿verdad? Donde hay todos son espíritus y que están atrás de todas las cosas,
todos estos espíritus atrás de todas las cosas, ¿por qué tiene que ser el Dios cristiano? ¿Por qué no el Dios del Islam? ¿Por qué tiene que ser este Dios? Existe Dios. Bueno, ya hemos dado un gran salto. Si alguien viene a decirme, bueno, pues quizás sí existe Dios. ¿Por qué entonces aceptar o irnos acercando a la creencia de que el Dios cristiano es el que existe y no otro? Aquí déjenme explicarles un poquito mi razonamiento. ¿Cómo voy yo mismo haciendo mi razonamiento aquí? Bueno, si existiera un Dios, y ahí hemos llegado, si existiera un Dios, este Dios debería ser más grande que el universo que Él ha creado. Si existe ese Dios, debería ser más grande que el universo porque Él lo creó, por lo menos. Eso lo digo en contra del materialismo, ¿no? Lo digo en contra del politeísmo, que nadie de nosotros de verdad hoy debería estar anuente a seguir la mitología griega o romana, ¿no? En donde siempre parece que hay algo más grande que los dioses que actúan. El dios mayor, Cronos, para la mitología romana, el más importante y el más alto. De ahí de Cronos viene Zeus, Poseidón y Hades, Hades, esos tres. De hecho, estos dos, Poseidón y Hades, como que quisieron hacer algo malo con Cronos y Cronos los mandó al... el que se ha quedado como máximo es Zeus, este que vive en el Olimpo, que vive en una especie de montaña rodeado por otros dioses y diosas, haciendo cosas muy parecidas a lo que nosotros hacemos, en fiestas, en bacanales y en un montón de otras cosas, Venus, Marte y todo lo demás ahí. En realidad, cuando uno observa a este tipo de dioses, uno dice, estos no son más grandes que el universo. De hecho, muchas veces son inferiores a él y son inferiores a los seres humanos. Tienen pasiones más radicales que los seres humanos. Algunos de ellos se oponen, tienen envidia, tienen celos, tienen venganza de la forma en que son tan limitados que necesitan a veces cierto tipo de artefacto para mirar allá, ¿no? Se está mirando Zeus a Hércules, ¿no? Está mirando Hércules así, allá, a ver qué está haciendo, a ver si me le opongo, a ver si no está haciendo, a ver si voy a ayudarlo, ese tipo de... Eso para mí no hace sentido, porque otra vez parece ser que el universo es muchísimo más grande que estos dioses. Si existe un Dios que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que existe, e inclusive de acuerdo y desde la perspectiva de la Escritura, ha creado el tiempo, el Cronos, el más grande dios romano y griego, es creación de Dios. Sin el contexto ese, ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Si existiera un Dios, debería ser más grande que el universo que Él ha creado. Nuestro Dios es más grande inclusive que el Cronos. Ya no se diga que la muerte, el Hades, por supuesto ni el mar, ni la tierra, todos ellos son criaturas de Él. Si existiera un Dios, debería además ser por lo menos personal. Y esto lo digo en contra del animismo, en contra de la multiplicidad de dioses espirituales, otra vez que a veces se quieren hacer el dios aire, el dios viento, el dios fuego, el dios sol. El Dios que debería existir es un Dios que por lo menos debería ser personal. ¿Por qué? Porque su creación o esta creación en donde nosotros aparecen seres personales y es fácil clasificar la existencia de varias categorías de ser, desde lo impersonal hasta pasando por lo animal hasta lo
personal. Tomás de Aquino decía que lo siguiente que estaba en esta cadena de ascendente, en esta jerarquía del ser, le llamaba él, esta cadena de ir de lo menor a lo mayor era Dios, por supuesto, pero lo más que nosotros conocemos es lo personal, es decir, seres que piensan, seres que se distinguen de otros, seres que razonan. Si Dios nos creó a nosotros y Él debe ser más grande que nosotros, debería ser por lo menos personal. Ahora, hay una pequeña precaución. Dios es personal, sí, pero no es solo personal. Nosotros, por estar en la condición en la que estamos, somos seres personales, pero no sabemos qué significa ser más que personal. La Biblia testifica, el texto bíblico testifica que Dios es personal, pero no es unipersonal. ¿Qué significa que haya un solo ser que sea tres personas a la vez? Sin que sea un defecto de mentalidad, sin que sea alguien que tenga una bipolaridad o una tripolaridad, ¿no? O múltiples personalidades como enfermedad. No. ¿Qué significa que Dios sea tripersonal? Por lo menos debería ser personal. Y ahí nos estamos acercando otra vez al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Y ahí tenemos que insistir, hay una diferencia tremenda con el Dios del islamismo. El Dios del islamismo es unipersonal y por lo mismo uno se cuestiona hasta dónde se le puede llamar a un Dios que ha sido unipersonal, un Dios que pueda ser compasivo, amoroso eternamente. Es decir, para ser compasivo y amoroso necesitas un objeto de amor y de compasión. El Dios cristiano no necesitaba la creación para mostrar su amor y para mostrar su compasión, su adoración. No necesitaba tener a otro afuera de él, para ocupar palabras nuestras, para mostrarse como él era. El Dios trino eternamente vive completamente sin necesidad de otros, y dentro de estas tres personas se hablan, se aman, se honran, se muestran aprecio de una forma tal que se nos ofrece muchas veces a los seres humanos como modelo de vida, de obediencia, de sumisión mutua. El Hijo no es inferior al Padre y sin embargo acepta obedientemente la tarea de la cruz y nunca lo vemos quejarse. Nunca lo vemos en el sentido de quejarse contra el Padre. No, es que tú eres un egoísta, me mandaste a mí y no quisiste venir tú. Este tipo de funcionamiento habla de qué tipo de Dios tenemos los cristianos. Un Dios que también nos da ejemplo para funcionar. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la doctrina de la Trinidad, por supuesto. Un Dios que nos da ejemplo de cómo funcionar en equipo. Si hay un Dios así, si existiera un Dios como estas dos cosas que acabamos de mencionar, ¿sería ilógico pensar que Él pudiera comunicarse con nosotros? Comunicarse verbalmente con nosotros, por ejemplo. Y esto se dice en contra del teólogo liberal generalmente y el místico. El místico es aquel que piensa que usted no necesita ningún tipo de información o comunicación verbal, y de hecho eso se mira como algo que no vale la pena y que hay que descartarlo. El místico es aquel que piensa al estilo de la meditación trascendental, el yoga, en que si hay un Dios, yo me tengo que comunicar con Él, pero no a través de palabras, no a través de conceptos. Tengo que relacionarme con Él a través de un estado del ser, ¿no? El teólogo liberal es muy parecido. Los teólogos liberales en esencia son aquellos que piensan que la comunicación entre Dios y el hombre se da a través de ciertos estados, el estado de ánimo de dependencia absoluta, por ejemplo, del famoso Schleiermacher, que es el papá
o el padre de la teología liberal moderna, decía que, mire, Dios existe, sí existe, pero ¿cómo sé que existe? Pues es esta sensación de sentirme dependiente de esto luminoso, de esto misterioso. La teología cristiana, según él, se basaba en tratar de interpretar esta sensación, este estado de ánimo y escribir, y cuando ya escribíamos esto que nos sucedía, ¿verdad? Entonces creábamos la Biblia. La Biblia no es palabra de Dios como un Dios que nos habla, que ocupa palabras, que ocupa conceptos, que ocupa comunicación verbal. Un Dios que se llama el verbo, que se llama la palabra, que puede hablar así. Para el teólogo liberal es una especie de escándalo, y para el místico lo mismo, ¿verdad? El Dios cristiano es alguien que comunica su palabra. Eso no significa que no ocupe más que su palabra, ¿verdad? Obviamente hay un término bueno, hay un misticismo bueno dentro de los cristianos, ese calorcito que se siente al estar cantando, al estar alabando, al estar adorando al Señor, esa sensación agradable de sentirse en su presencia. Obviamente hay un elemento místico aquí, pero el místico que piensa en Dios de esta forma es el que piensa que no hay necesidad de palabras usted. No hay necesidad, y eso lo tenemos en algunas iglesias, incluso creyentes, ¿no? La Biblia, esta Biblia sí es importante y vale la pena leerla, pero realmente lo que importa es esta sensación de estar conectados con Dios, ¿verdad? Pero eso es pasar por alto que este instrumento, Dios, el Dios que existe, y que Él mismo se llama palabra. ¿Habían pensado en eso, hermanos? Que Dios se llama palabra, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, ¿no? Que las palabras, por eso les digo yo, si a ustedes no les gusta leer, estamos fritos, porque a Dios sí le gusta escribir, y a Él escribió bastante, ¿no? Y entonces, para comunicarnos, para hablarnos, es un Dios personal en ese sentido. Y para mí no es nada irracional, no es nada ilógico, no es nada, digamos que denigre a Dios. Es más una necesidad de Dios hablándome, diciéndome que quiero aquí, que lo quieres más claro. Uno revisa la historia de Israel. Mi devocional de esta semana voy pasando por Isaías. Y en Isaías una y otra vez Dios le dice a Israel, yo te he hablado lo más claro que puedo. Te lo he dicho en frases largas. Te lo he mandado a decir tantas veces y no me haces caso. Por eso, en el futuro, le dice Isaías, cuando venga el juicio, te vas a dar cuenta cómo te voy a hablar. Te voy a hablar en trabalenguas. Te voy a hablar en palabras que no entiendes. Las vas a oír como que son jerigonzas. Ese es el contexto, como diría un gringo, by the way, ese es el contexto del famoso don de lenguas en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué no se entienden? ¿Por qué en la primera aparición simplemente aparece como algo que choquea a cualquiera? ¿Por qué? Revise Isaías. Revise Isaías. Dios dice, y ese es el mismo texto que Pablo va a citar en 1 Corintios. A esta gente yo les he hablado con palabras claras, pero ni así me entendieron. Por eso, dijo yo, les voy a hablar en este tipo de lenguaje, todo así. No, el Dios nuestro ocupa la palabra como una de sus virtudes y características importantes. No me parece a mí un denigrarlo a Él por insistir esto. Si hay un Dios así, sería mucho esperar que su comunicación fuese consistente con Él. Y esto lo digo, esto se debe decir en contra de el posmodernismo. El posmodernismo es aquel que te dice, mira, todo vale. Mira, no encajones a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no lo ha oído usted quizás incluso en la iglesia? No encajones a Dios. Vos y tu libro, ¿verdad? ¿Por qué traes todo el tiempo la Biblia? ¿Por qué tenés que hablar todo el tiempo? Estamos hablando de Dios. ¿Por qué tenés que hablar siempre de la Biblia?
porque creemos que hay cierto tipo de racionalidad de esperar que esta comunicación que Él nos ha dado sea consistente con la realidad de Él. Por eso mi deseo es apegarme lo más que puedo a este libro y no por eso lo estoy encajonando a Dios o yo lo estoy encajonando. El Dios, se lo digo a Dios de esta forma. ¿Y qué? Como Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿no? Varias veces ocupa esa frase. Me encanta cuando dice así. ¿Y qué si Dios se ha querido encajonar en su palabra? ¿No te gusta? Pues que no te guste. Pero no me puedes decir, no lo encajones a Dios. Amén. O yo estoy haciendo otro tipo de cajón, es mi problema. Pero este cajón, si ustedes quieren llamarlo así, de la Escritura es algo que Él escogió para comunicarse con nosotros. Nuestro Dios es el que se comunica en este sentido a Él. Necesito parar un momentito. ¿Tienen alguna pregunta o queja, duda, alguna pedrada que me quieran mandar, hermanos? Ay, hombre. Muchas gracias, hermanos, por no hacerme perder el tiempo aquí. Yo tengo que avanzar en esto. Quiero ver cómo estamos de tiempo. Estamos ahorita 5 minutos más, denme, por favor. Y luego les doy otro break, ¿ok? Para que no se me cansen. A Dios se le ama con la mente, con el corazón, con las fuerzas. ¿Y qué significa amarlo con la mente? Algo bien sencillo muchas veces. Es cierto, hermano, usted es muy espiritual y gracias por esa. Yo estaba pensando en algo un poquito más prosaico, digámoslo así, pero miren, un momentito, miren, amar a Dios con toda la mente significa también amarlo. Pero quizás para algunos esto va a parecer falta de respeto, pero no lo es. Significa amarlo con todas sus sentaderas también. Significa amarlo con todas sus... con sus buttocks, con sus... ¿Cómo se dice en inglés? A mí no me gusta esa palabra en español, hombre, porque suena muy pesada, ¿verdad? Sentarse. Usted debería recordar que cuando pasa una hora sentado leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y oyendo una clase de teología quizás, usted está amando a Dios con toda su mente, pero también con ese instrumento con el que se sienta, ¿no? Y a veces ese le pasa, le dice a uno, levántate, ya no quiero. Un profesor decía con razón, cuando esa grita ya el cerebro no piensa. Cuando ya empieza usted a hacer así, ya el cerebro no piensa. Así es que yo no quiero que empiece a hacerle así, hermano. Sí. Bueno, ya, 5 minutos para que no les agarre eso. Eso de la parte realmente de la clase. Sí, era. Siempre lo meto así porque a veces en estos momentitos difíciles es cuando yo les recuerdo y seguramente algunos de mis compañeros en el seminario recordarán, yo me acordaba de mirar a mis compañeros estar jugando básquetbol o estar en la cancha de fútbol y yo sentado leyendo. Ay, cuánto te amo, Señor, ¿verdad? Porque seguir corriendo y salir a hacer cualquier cosa. Fíjese que en cualquier cosa, si usted es sincero, cuando usted se sienta a estudiar, a ponerle ganas al asunto, cualquier cosa sale. Ay, me quiero levantar para esto. Ay, que voy a tomar agua. Que está muy frío el asunto. Que alguien me llama. Que sonó el teléfono. Que el Facebook. Y un montón de cosas que a la larga no lo dejan concentrar su atención en lo que tiene que concentrar su atención, como la persona de Dios. Bueno, si Dios es un ser personal, ¿cómo conoces a una persona?
rápido aquí algunas cositas sencillas, básicas, pero creo que son vitales también para conocer a Dios. Primeramente, debes establecer una relación con esa persona, debes establecer una comunicación con esa persona. Sin esa comunicación, sin esa relación, no se puede conocerlo. Teológicamente, ustedes ya saben por dónde va este asunto. Para conocer a Dios se necesita convertirse, se necesita entrar en una relación. A Dios se le conoce por medio de tener una relación con Él. Es entablar una relación con Él en donde va de acá para allá y de allá para acá. Así se conoce a las personas. Como maestro muy pocas veces se conoce a todos los estudiantes porque frecuentemente solo estoy para allá, para allá, para allá, para allá, ¿no? Pero en grupos pequeños como el de ustedes sí puedo conocernos más porque ustedes me pueden interactuar. Y eso es inicio de una relación, no se puede hacer de otra forma. Debo sugerirle que lo mismo sucede con Dios. Debo aprender a hablar con Él y esperar que Él se comunique con nosotros. Y la manera en que Él se comunica lo mencionamos en un momento. Preguntas entonces por su nombre cuando comienza la relación. Preguntas por su nombre. ¿Y qué pasa si no te quiere dar el nombre de la persona con la que te quieres relacionar? ¿Le preguntas por el número entonces? ¿O qué? No, en el caso de Dios, si Dios no quisiera revelarse, si Él te dice lo que les decía la vez pasada, para muchos este asunto es un gritar al vacío. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Y si no hay nada, pues no vamos a esperar que venga de regreso nada. Si la persona no quisiera dar nada, la comunicación, la relación está rota, no se inició. Pero nosotros sabemos que el Dios nuestro, otra vez, es palabra, comunicación. Luego prosigues a conocer su trasfondo, familias. Estamos tratando de entender cómo conocer a alguien. Después de conocer, establecer esa relación, preguntar por cuestiones fundamentales como el nombre, prosigues a conocer su trasfondo, su familia, sus parientes, sus amigos, su historia. Para conocer a alguien no es suficiente con conocer el nombre de la persona o conocer teóricamente simplemente los generales de la persona. Necesito indagar un poco más, conocer su trasfondo. ¿De dónde viene este? Este es mexicano. Este es peruano, este es ecuatoriano. ¿Y cómo son los ecuatorianos? ¿Y cómo son los españoles? ¿Y cómo son los argentinos? ¿Y cómo son, verdad? ¿Cómo son los colombianos? Voy en el proceso de conocerlo un poco más. Ya sé por qué estoy insistiendo en esto, porque no es diferente con Dios. A Dios hay que conocerlo en ese trasfondo, la familia que Él tiene, los parientes que tiene, los amigos que dice tener, la historia que nos ha dado, que nos ha contado. Es necesario pasar tiempo con esto, aprendiendo de cómo Él se mueve, de cómo Él reacciona, de cómo Él hace las cosas. Por eso tenemos la Escritura. Por eso tenemos la historia del Antiguo Testamento. Recuerdo a una muchacha en Guatemala preguntándome, mira, si el Antiguo Testamento ya no nos sirve para mucho, ya pasó, estamos en el Nuevo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento, ¿para qué quiero yo el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar porque Jesús nos pidió que lo leyéramos, escudriñen las Escrituras. En el tiempo de Él, obviamente, Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Háganlo. Pero además de eso, porque es a través de este Antiguo Testamento que uno logra esta historia, conocer cómo Dios se ha movido a través de la historia, ¿no? Cómo Él se comporta, qué le gusta, qué no le gusta, a qué le irrita, qué le molesta, con qué cosas está deleitado. Eso es conocer a una persona. Eso no se logra simplemente con una leidita del texto de la clase. Eso no se logra con, yo ya leí la Biblia. Yo creo que quizás unas 2 veces la he leído. Qué bien, ya. Y se logró, pues. No. El conocer a Dios requiere estar con Él, proseguir
observar, relacionarse con todos estos otros individuos que aparecen en la historia. Y luego empiezas a vivir tan cerca como puedes y la persona te permita. Observas su conducta y acciones, empiezas a experimentar su persona. Perdone que dice, se borró ya por alguna razón me está jugando mal. Sí. Pero la idea creo que está marcada y empiezas a vivir. Este de conocer es un vivir cerca de la persona. Para conocer a Dios necesitamos ese vivir cerca de la persona, acercarnos a Él. ¿Cuántas veces el texto bíblico no nos repite una y otra vez eso? Acérquense, toquen, búsquenme, ¿verdad? Este tipo de insistencia está algo ahí, no es algo inventado por los teólogos. Dios nos lo dice una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Búsquenme. Isaías capítulo 1, ¿no? Pónganse a cuenta. Háblenme, déjenme saber, ese tipo de cosas, y el Señor Jesús lo confirma también. Bueno, tengamos un pequeño receso ahora para cambiar mi PowerPoint también. Y vamos a entrar a los nombres de Dios en lo que viene. Venimos en 10 minutos, hermanos.